distintos temas que tienen que ver con este tema que estamos tocando. Marcelo, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Miguel, buenos días a todo mi querido San Carlos. Muchísimas gracias, como siempre, para darnos voz a los que estamos tratando de que las cosas sean beneficiosas para todos y no para unos pocos, ¿no? Bueno, Marcelo, te agradezco, pero igual nos interesa muy de fondo este tema que ha salido a la palestra en estos últimos días, de estas ventas de las tierras del Yaucha en nuestro departamento, de las tierras de la Remonta en nuestro departamento, lo cual se dice por ahí, y nosotros así lo interpretamos, como una línea periodística muy subjetiva, no objetiva, queremos decirlo, porque somos de acá, es decir, nos duele San Carlos, nos duele y lo amamos, lo queremos. Se habla de que es un bocado muy apetecible para los intereses económicos de algunos sectores importantes del país. ¿Cómo es esto, vos, Marcelo? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo analizás? Miren, esto es lamentable que suceda y en un gobierno que pretende ser con un eslogan de campaña cambia Mendoza o cambiar Mendoza. Acá no cambia absolutamente nada. Nos están demostrando que están haciendo negocios y beneficios para pocos y poderosos. Miguel, esto es repetir el fenómeno de los 21 pozos de Agrelo para que la gente de San Carlos tenga conocimiento en una zona privilegiada de Mendoza, muy cara. Se benefició con 21 pozos a gente de la envergadura de Marcelo Tinelli, Gary Player, golfistas internacionales, en desmedro de todos los pequeños y medianos productores de la margen derecha del río Mendoza en ese momento. Bueno, acá se está tratando de repetir este bosquejo, donde regantes VIP, regantes que puedan tener beneficios y contactos políticos se van a ver beneficiados, seguramente con toda esa obra de infraestructura necesaria, porque acá es importante que yo te explique algo, Miguel. De las 7.216 hectáreas que quieren vender en la remonta, solamente tienen derecho de riego superficial 3.000 hectáreas que se riegan por 3 arroyos, Melocotón, El Rincón y El Manzano. Toda la gente de la consulta que nos está escuchando seguramente está en este momento reconociendo la zona en su mente, ¿no? De esas 3.000 hectáreas hay derechos definitivos que se llaman, ¿no? De riego superficial. El resto, las 4.000 hectáreas restantes no tienen derecho de riego. Entonces aquí es donde viene la bronca, ¿no? La bronca de los que somos regantes, la bronca de los que hemos denunciado la corrupción y la impunidad del sistema político, ¿no? Que para eso Mendoza votó un cambio, ¿no? Votó el cambio para terminar con la impunidad que generó la corrupción de irrigación en las últimas gestiones, donde hubo un gobierno justicialista y siempre hubieron consejeros radicales. Parece que ahora van a haber en irrigación consejeros radicales, superintendentes radicales y consejeros peronistas. Acá hay un contubernio que hay que terminar. Entonces, como decía recién, esas 4.000 hectáreas que no tienen derecho de riego y que quieren vender, tienen que hacer dos cosas puntuales, Miguel. O le dan agua con un sistema presurizado, es decir, tecnificar la zona, o le echan mano al agua subterránea. Y acá le echan mano a lo que viene haciendo este gobierno del agua, de irrigación de Álvarez, que es un mercado negro del agua subterránea, donde el pobre prefiere perder el pozo de su finca y no la finca, le vende el pozo al rico, y el rico se lleva, traslada su pozo a la finca que él tiene. Y acá existe una palabra, Miguel, que se llama concentración del agua y la tierra en manos de los más poderosos y en desmedro de nosotros, que somos pequeños y medianos productores. Porque ahora te voy a hablar de números, Miguel. Un pozo de los que vende o los que hace vender Álvarez se está pagando en el mercado negro entre $110.000 y $120.000. Entonces, ahí ya tenés un obstáculo. Nosotros no podemos, los pequeños y medianos productores que nos están escuchando en este momento, que no tenemos, algunos no tienen plata ni siquiera para mover el tractor, otros ni siquiera para pagar a los obreros que tenía o que le daban una mano en la finca, menos vamos a tener plata para pagar esta faraónica cifra millonaria que significa tener agua. Y lo otro, como te decía recién, ¿por qué hacen esto para beneficiar a pocos, no como hicieron en Agrelo, a 10 grandes empresarios con 21 pozos? ¿Por qué no hacen algo que nos beneficien a todos los mendocinos? Si todos los mendocinos aportamos a la cuota de irrigación, todos los mendocinos pagamos el agua, y bien que la pagamos, entonces, ¿por qué se benefician algunos? Hay un antecedente que es el Arroyo Villega, Miguel. Sí. El Arroyo Villega es una represa que beneficia a 14 privilegiados ahí arriba, cerca de Salentine, que se hizo y se está haciendo,
ya lleva un 20% la obra de avance. Y como te decía yo recién, ¿por qué no se tomaron decisiones de este dinero que se gastara equitativamente, equilibradamente en la cuenca? Bien. ¿Por qué el consejero del río Tunuyán Superior, no puso el grito del cielo y dijo, repartámosle a todas las inspecciones iguales, que todos los regantes de Mendoza se beneficien con la misma medida en la que se van a beneficiar estos? Bueno, pero ¿y por qué, Marcelo? ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que pasa? Ahí el regante está inválido de tener un arma para poder defenderse. ¿Qué es lo que pasa? Los consejeros que van a la provincia, al Departamento General de Irrigación, no representan los intereses de los regantes y negocian a favor de los intereses de los sectores económicos fuertes. ¿Qué es lo que pasa? Correctamente, ese razonamiento que acabas de hacer es el correcto. Acá hay un problema. Yo siempre dije, cuando nos cortaba el agua a Villalón para regar su finca hace como 4 años, me contrató la inspección, es decir, me contrató entre comillas, por lo hice ad honorem, que manejaba mi padre, y yo le dije a 500 regantes de la escuela de Chilecito, miren, el grave problema que ustedes sufren es una infección que da fiebre. La fiebre es que hacen lo que quieren con el agua de ustedes, y la infección que origina esa fiebre precisamente es la falta de representación en los lugares neurálgicos en el cerebro de irrigación, y tiene que ver con un contubernio político. Bien, como te dije Marcelo, y vamos concretamente a esto del Yaucha, que nos atañe a nuestro departamento de San Carlos. ¿Cómo está armado este proyecto? ¿De dónde nació? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién se quiere quedar con estas tierras tan importantes que están en un lugar estratégico del departamento de San Carlos, que limitan con el área protegida de la Laguna del Diamante, que limitan con la frontera con Chile? ¿Quién se quiere quedar con esto? Bueno, acá hay algo que me preocupa de sobremanera. Acá hay un apuro de algunos funcionarios del gobierno actual, y esto es lo que más me apena, que parece que va a ser un eslogan, nomás cambia Mendoza, porque el proyecto que está presentado en el Ministerio de Burjaule en la Nación es el de la remonta. Nada han dicho de Yaucha formalmente, es decir, en los expedientes, pero el señor gobernador de la provincia se apuró y mencionó a Yaucha. Esto significa que comienzan con la remonta y seguramente van a terminar con la estancia Yaucha. Esto significa que en ese apuro, en ese afán, hay muchísimos intereses, pero sobre todo los intereses económicos fuertes, Miguel. Acá van a haber nombres que se van a repetir, y yo le pido a los sancarlinos, le pido a la gente del Valleduco, le pido a los mendocinos que presten muchísima atención en este tipo de movimientos y en los nombres que se van a empezar a repetir. Vamos a buscar factores comunes denominadores, es decir, nombres que se repiten en los privilegiados pozos de Agrelo, que se van a repetir en los privilegiados sistemas de agua de la remonta, y que seguramente van a querer echar mano a Yaucha. Esto es muy importante que estemos alerta, que son grandes grupos económicos y que nosotros, los regantes de a pie, lamentablemente hemos sido estafados políticamente y hemos sido estafados electoralmente, porque yo voté y además yo formé parte de un equipo de campaña que prometía 3 cosas en irrigación, que es la clave de este tipo de emprendimiento, porque acordate, Miguel, que solamente el 4% de toda la superficie de Mendoza está irrigada y lo otro es un desierto, por eso el agua y irrigación es clave. Yo prometí en ese momento, como parte del equipo de campaña, 3 cosas: la normalización de irrigación, la descentralización política y administrativa y la optimización, pero que beneficiara a todos los mendocinos y no a un grupo de privilegiados. Bueno, pero todavía no llega el gobierno a tomar las riendas de irrigación, todavía no hay un presidente de irrigación. Es un error, Miguel. El gobierno tiene hombres claves en irrigación desde hace muchos años, y es el ingeniero Gennari, un nombre que se repite, que es el encargado ahora en un cargo nacional de traer dinero para este emprendimiento. Es el mentor de este emprendimiento, es el mentor de este emprendimiento, ¿no? Él es el mentor. Bueno, y otra cosa, Miguel, respondiendo a lo que vos preguntaste, él es consejero del río Mendoza, uno de los ríos más importantes de Mendoza. Él es consejero. El radicalismo, el gobierno actual, tiene representantes en el gobierno de irrigación. Eso tiene que saberlo la gente. Esto no es que ellos no sepan lo que está pasando en el Marcelo, yo recordaba la historia de Gennari y decía, Gennari apareció por allá en la época de Bordón como socio de González Gaviola y de Pichón Fábrega en algunos emprendimientos de empresarios de estaciones de servicio. Luego recaló en el gobierno de Roberto Iglesias en el Ministerio de Agroindustria de la provincia, o en aquel momento cómo se llamaría, o de Economía,
junto a Lucio Duarte, luego cuando Lucio Duarte se va a Irrigación, un hombre que se maneja muy bien en los pasillos políticos y en las sombras políticas, ¿no? Y sigue tomando renombre. Llenari siempre ha estado en danza y hoy está en danza su nombre como presidente de Irrigación. Dicen que no, desde el cornejismo desmienten de que vaya a ser, que sea número opuesto, ¿eh? Déjame que te agregue algo más al currículum. A mí me contrataron las 62 inspecciones de cauce del río Mendoza, las que representan a las 7 zonas en las que se divide el río Mendoza, que representan aproximadamente 30.000 usuarios de agua superficial. El día que se votó la bolilla para que él fuera nombrado consejero de río, yo les quiero recordar en ese momento, habíamos hecho una lucha muy fuerte contra la corrupción de irrigación y habíamos descubierto hechos de corrupción que hicieron que Frigerio se tuviera que ir de irrigación. Y nosotros, como radicales o miembros del Partido Radical, habíamos estado en el frente de batalla, poniendo el cuerpo para que esa corrupción saliera a la luz. ¿Sabe qué hizo el presidente del Partido Radical, el actual gobernador de la provincia? Negoció con Paco Pérez el cargo de Llenari dentro del río Mendoza, lejos de investigar la corrupción que nosotros habíamos tratado de mostrar. Entonces, a mí me preocupa muchísimo. Es muy fuerte lo que estás diciendo. Es muy fuerte, pero es la verdad. Y si no, me remito a los antecedentes periodísticos del día de usted busque en internet, cuando se votó la bolilla blanca o negra de Llenari como consejero de Río. Pregunte qué sucedió con los 62 inspectores. Ya en ese momento la cuenca del río Mendoza estaba quebrada en su representación. Que esa es la crisis que yo estoy denunciando. Esto pasa, todos estos globos de ensayo para los ricos pasan porque no tenemos representantes, los regantes, en el cerebro de irrigación donde se toman las decisiones más importantes del agua de un desierto. Bien. Marcelo, bueno, seguramente vamos a seguir hablando de este tema. Es muy importante lo que vos nos ilustrás y realmente en el tema de irrigación del agua sos una persona que conoce mucho, sos un especialista en esto. ¿Y qué queda? ¿Qué lucha se puede hacer? ¿Cómo se puede contrarrestar esto? ¿No es cierto, Ricardo? No sé si le querés preguntar. Eso, buen día, Marcelo, ¿cómo te va? Sí, en realidad la pregunta era esto, ante el estado de... Ahí estamos. Buen día, Marcelo, ¿cómo te va? Por ahí la pregunta también te iba a hacer Miguel recién. Ante estos acontecimientos, vos sabés que estaba pensando, bueno, yo el nombre de Llenari lo he escuchado por algunos amigos, bueno, también como un especialista que da cátedras en el mundo y demás. Pero se hizo un silencio tremendo con lo que pasó acá en la finca, acá en Zapata y todo, bueno, este tremendo negociado, máquinas, venta de terreno, agua. El tema del agua de irrigación, los distintos estados de poder, ha sido realmente uno de los principales negocios que se han manejado y por lo que genera. En ese silencio yo no tenía claro qué había pasado con esas tremendas denuncias que estaban dando vuelta en ese momento, que, bueno, hasta contaban con seguridad privada, gente fue amenazada, hay empleados de irrigación que te pueden contar muchísimas cosas de esa historia. ¿Qué quedó en silencio? Bueno, por ahí escuchándote me queda un poco claro. Y respecto a la segunda, ante este proyecto, digo, si el estado de poder está de acuerdo, ¿se te ocurre qué puede hacer la sociedad para contrarrestar o aquellas personas que estén más involucradas de cerca con el agua, digo, productores, especialistas, además? ¿Qué se puede hacer? Bueno, sin duda que podemos hacer, Ricardo, lo que hemos hecho siempre. Esta corrupción de la que vos hablás salió a la luz porque nos juntamos los productores y los regantes y la salimos a denunciar. El nacimiento de esa revolución o esa especie de resistencia, yo diría, ¿no?, a la corrupción de Frigerio Villalón nació en la escuela de Chilecito. Éramos 500 regantes esa noche y de ahí tomamos la decisión de investigarlo y como vos bien dijiste recién, nos metimos de prepo, regantes y inspectores de cauce valientes y delegados de agua valiente, se metieron en la finca de Villalón y comprobamos que la máquina que estaba cortando en forma clandestina el río Tunuyán para hacer una toma clandestina y regar 24 horas los 365 días del año era irrigaciones. Sí. Y eso quedó grabado ante escribano público. Y vos podés creer, Ricardo, cómo es el sistema, cómo es necesario cambiar lo que existe, la infección que existe, que el señor Villalón se dio el lujo de demandar a el inspector Bianchetti, a Carlos Burguet, delegado, y a Giol, delegado, que fueron a corroborar la corrupción, fueron demandados penalmente por Villalón. El mundo al revés, el ladrón demandando al policía. Bueno, esa impunidad es la que ha permitido que este tipo de cuestiones se sigan dando. Entonces vos me preguntás, Ricardo, ¿qué hacemos nosotros los regantes de a pie, la persona que me está escuchando y que seguramente está tan indignada como yo? Porque dentro de las cosas que pasan en irrigación más allá de la corrupción, quiero recordarles que nos aumentaron el 500% el canon de agua subterránea.
todo el dinero que se recauda de irrigación va a parar ahora al gobierno central de irrigación, y las inspecciones tienen que andar mendigándole al superintendente que le devuelva el dinero coparticipado. Entonces lo que nos queda por hacer, Ricardo, y yo por eso le agradezco a Miguel Díaz y a la radio, a la producción, que así como cuando pasó lo de la 7722, lo del hospital, siempre nos ha dado la posibilidad de micrófono, esta caja de resonancia. Yo le agradezco a la radio, y además insisto a aquellos productores que puedan estar sintiendo lo que yo estoy sintiendo, la impotencia, la bronca, a que nos juntemos. Vayan a la inspección de cauce en su lugar, vayan a ver al inspector López en Chilecito, al inspector Bianchetti en la consulta, pídanle una carta que anda circulando, una carta abierta al gobernador Cornejo, para que no ponga un político en irrigación, sino que ponga un técnico capaz, que descentralice, que aspire a los gobiernos de Cuenca, que le dé la posibilidad a los regantes de hacer presupuestos participativos, de que empecemos a tener voz y voto, Ricardo, y de esta manera quizás terminemos con esta infección que genera todos estos síntomas desagradables en una sociedad que además, por lo tanto, el agua de Mendoza es más importante que cualquier cosa, ¿no? Bueno, Marcelo, te agradecemos la atención de haber hablado con vos y de habernos contado un poco esto. Vamos a tener seguramente una charla más adelante, y si andás por acá, por el departamento, podemos hacerlo en vivo, en la radio. Y bueno, vamos a estar siguiendo muy de cerca esto que se han dado en llamar, de alguna manera, un proyecto de emprendimiento económico en las tierras del Yaucha y de la remonta, ¿no? Como vos bien decías, hasta ahora lo oficial es la remonta. Lo del Yaucha fue un anuncio que hizo el gobernador en la Coviar el fin de semana pasado, cuando fue lo de la vendimia, y había adelantado algo Cornejo cuando vino al colegio Don Bosco, nos adelantó algo de que estaban trabajando en esto y que se iba a preservar los derechos de los puesteros. Eso nos dijo Cornejo en su momento, que se iba a preservar los derechos de los puesteros. Vamos a tratar de tener la palabra de Llenari, vamos a tratar de tener la palabra de Sorroche, vamos a tratar de tener la palabra de todos los actores de este debate que se está dando ahora. Marcelo, Y te agradezco, ¿no? Quiero cerrar con algo. Mi padre, que fue un hombre que administró el recurso hídrico elegido por los regantes por más de 3 décadas, la inspección Yaucha-Wanda, antes de morir me dijo: Marcelo, si alguna vez te toca manejar algo que esté relacionado con el agua se reparte como el pan a los hijos. Así que quiero cerrar con esto, ¿no? Tratemos de que los que nos vayan a representar o de los que vayan a manejar cuestiones relacionadas con el agua, repartan el agua como el pan a sus hijos. Muchas gracias, Miguel. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Fernando Rodríguez te habla. Fernando, un gusto, José. ¿Cómo estás? Marce, acá hay algo que no me... A ver, el tema es el... Fernando, así estoy, indignado. Sí, se nota. El tema es, la última pregunta para ir cerrando. Hay algo que no queda claro entonces. El tema del agua, el tema de la tierra, ¿cuánto le está interesando al gobierno provincial en estos momentos? Estamos hablando de vender hectáreas, gran cantidad de hectáreas y tierra muy productiva, con derecho a riego, con derecho a pozo subterráneo. A eso agregale que seguramente el Estado provincial o nacional le hará toda la infraestructura necesaria para las tierras de la remonta. ¿Y cuánto le interesa al gobierno provincial defender las tierras nuestras o defender lo que por historia es de los puesteros, de la gente que vive acá, de la gente del departamento? Bueno, me extraña que un gobernador que lo han parido ahí, San Carlos, tenga la improvisación y además la falta de estudio de un proyecto de esta naturaleza. Es realmente lamentable, porque vos bien decís todo lo que se va a hacer y todo lo que se va a beneficiar este grupo selecto que puede ser el que participe en esta licitación pública de estas tierras privilegiadas o de estos sistemas de riego privilegiados. Yo pregunto, ¿por qué en vez de buscar financiamiento para este tipo de cosas o para este tipo de emprendimientos para pocos y ricos, por qué ese dinero no se divide por Cuenca? ¿Por qué ese dinero no se reparte equitativamente entre todas las inspecciones de cauce y se respetan los derechos federales de la cuenca? ¿Por qué en vez de darle la posibilidad a que 20, 30 superempresarios se vean beneficiados con créditos blandos, con sistemas de riego por goteo, con tecnología, por qué no nos dan a nosotros los regantes pequeños y medianos productores la posibilidad de adquirir esa llave hacia el progreso? Acá tienen que jugar también las cámaras
que nuclean a los productores, acá tienen que jugar los inspectores de cauce, acá tienen que jugar todas aquellas autoridades que de alguna manera nos puedan ayudar a los regantes de a pie a ser escuchados. Bien. Y lamentablemente no tengo una respuesta, Fernando. Bien. No estoy en los pantalones del gobierno actual, al contrario. Yo te diría que esto me aleja, me enfrenta, me preocupa y voy a ser un actor que va a tratar de terminar con este tipo de juicios, por lo menos poner lo que tengo al alcance de la mano. Bien, muchísimas gracias, doctor. Nos vemos, Marcelo. Gracias. Muy amable por atendernos y estaremos en contacto. Muy amable. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, la palabra de uno de los